Buenas noches. Hoy tenemos el mérito de tener al rabino Ben Shimon aquí con nosotros, entonces lo vamos a aprovechar. Vamos a escuchar primero sus palabras y después yo voy a decir pequeño. Javor. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí de vuelta con ustedes compartiendo las palabras de Torah, que Torah es Jorah, es enseñanza. Y dar una clase de Torah es para no solamente enseñar, sino para transmitir y para aplicar. Para que cuando uno aprende algo, entonces pueda aplicarlo en la vida y pueda de esa manera crecer en lo espiritual y crecer en todo sentido. Así que le agradezco al rabino Garbón que me ha dado la oportunidad para compartir con ustedes este momento. Y me pidió que hablara sobre unos temas acerca de Emuná y Bitajón, de lo que es tener fe, pero no solamente fe, sino también Bitajón. Bitajón es seguridad en Dios. Ese era el tema, ¿no? Eso es lo que Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que me tomé algunos apuntes hoy mientras venía pensando, a ver qué, bueno, vamos a ver qué decimos, entonces... por supuesto hay que tener emuná y bitajón, hay que tener fe, hay que tener seguridad en Dios para todo. Sin embargo, los sabios nos dicen que también hay algo adicional a la emuná y el bitajón. ¿Qué es esto adicional? Es el ishtadlut. ¿Y qué es el ishtadlut? Ishtadlut significa que uno tiene que poner de sí, uno tiene que hacer un esfuerzo, uno tiene que hacer algo. Yo no me puedo quedar cruzado de brazos esperando que Dios me mande porque no va a suceder. O sea, no existe tal cosa. Por un lado está bien, es el ishtadlut, por el otro lado es la emuná, el bitajón. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona esto en el mundo? ¿Hasta dónde es mi ishtadlut? ¿Hasta dónde es mi esfuerzo? ¿Hasta dónde es la fe y la seguridad que yo tengo que tener en Dios? Porque hay niveles y hay realmente un camino que nos enseña la Torah de lo que realmente tenemos que hacer para lograr tener éxito en la vida. Sabemos que no podemos tener los Somjim Alanés, en Somjim Alanés nosotros no podemos esperar que haya milagros. ¿Y por qué no podemos esperar que haya milagros? ¿Acaso no sucedieron milagros? Seguro que sucedieron milagros. Si por ejemplo yo pido por alguien para que se cure, está una persona que está enferma y yo voy a pedir que se cure, ¿no voy a creer en los milagros? Claro que tengo que creer en los milagros y tengo que rezar, pero por el otro lado la Torah nos dice en Somjim Alanés, no tenés que basarte y esperar que haya un milagro. Entonces, ¿hasta cuánto yo tengo que esperar un milagro o no? ¿Hasta cuánto tengo que ir a un doctor a que me cure? Como dice justamente la parashá esta semana, dice Barapó y Erapé. Hoy cuando leímos la Torah terminó con esas palabras. ¿Qué significa Barapó y Erapé? Que va a sanar, pero dice Barapó y Erapé, dos veces. El mismo término, un poco distinto. Curar, curará. Sanar, sanará. ¿Y por qué dice dos veces? El Rashi explica ahí que de aquí se aprende que Dios le dio el poder y la fuerza a los médicos, a los doctores, para curar. O sea, por un lado sí es Dios quien va a curar a alguien, pero por el otro lado, Dios le dio a la persona, le dio al doctor la fuerza, el poder para poder curar. Si el doctor puede tratar de hacer lo que él quiera, pero si Dios no interviene, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque puede haberse equivocado en el tratamiento, porque lo que le dio para tomar no era lo correcto, porque tantas cosas que suceden. O puede funcionar, pero por supuesto, como dicen para allá, que tiene que haber una bendición de Dios, tiene que haber esa braja. Los sabios nos enseñan que la bendición, esa braja, para que pueda existir esa braja, ¿cuál es?
el secreto de la bendición de Dios es el ishtadlut, es el esfuerzo nuestro. O sea, por un lado esperamos que Dios ayude, pero por el otro lado, si no hay un esfuerzo personal de cada uno en lo que vamos a hacer, Dios no nos va a ayudar. Miremos un poco lo que pasó con la historia de Jacob, después vamos a mirar un poco con la historia de Yosef, y vamos a concluir porque no tengo, creo, mucho tiempo. Vamos a tratar de lograr comprender qué es lo que pasó con Jacob, qué es lo que pasó con Yosef, por qué sucedió lo que sucedió y qué tiene que ver esto con la emuná, con la fe y la seguridad en Dios. Jacob, todos sabemos, se enfrenta a su hermano Esav en la historia, y cuando él regresa, él se prepara para tres cosas. ¿Para qué se prepara? Por un lado, para la guerra. Por otro lado, le da regalos. Y por el otro lado, reza. Los sabios preguntan, un momentito, ¿Jacob no tiene emuná? ¿No tiene fe? Dios le dijo que lo va a cuidar. Dios le dijo, no te preocupes. Todo va a estar bien. Yo te cuido. Sin embargo, Jacob se prepara para la guerra, se prepara para la tefilá y también manda regalos. ¿Por qué Jacob tiene que hacer esto? Cuando vemos la historia de Jacob, vemos claramente que a pesar que hay emuná, a pesar de que uno tiene fe, sin embargo, igual tiene que hacer algo aquí en la tierra. Tiene que hacer algo material, algo físico, y tiene que hacer un ishtadlut, tiene que hacer un esfuerzo, ya sea mandando regalos para apaciguar a su hermano, o si tiene que hacer una guerra, la tiene que hacer, y por supuesto reza, pero lo demás también lo tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos nosotros a poner un negocio. Ponemos un negocio y ¿nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? No sabemos. Hacemos un plan, hacemos un programa, un business plan, y creemos que en el papel está todo bien, porque sí, en el papel aguanta todo, ¿no? El papel aguanta todo, podemos escribir lo que queramos ahí. La pregunta es si lo que nosotros escribimos ahí va a funcionar o no. ¿De quién depende si funciona o no eso? ¿Depende de la bendición de Dios o depende de nuestro esfuerzo? De las dos De cosas. todo. De las dos cosas. Depende de las dos cosas. Y por supuesto hacer un business plan que corresponde, ¿no? Porque si yo hago algo que es irreal, definitivamente no funciona. Pero si yo hago un business plan que es correcto y voy a hacer mi esfuerzo y voy a trabajar y voy a luchar, ahí falta un ingrediente adicional que es la verajá, la bendición de Dios. Falta que realmente los clientes vengan, que compren y que haya verajá, que haya bendición. Entonces necesitan de estas tres cosas. La pregunta es por qué tiene que haber y por qué Dios creó el mundo de esta manera. ¿Por qué tiene que ser siempre que haya un esfuerzo del ser humano? ¿Y por qué no es suficiente con que yo tenga fe en Dios y que Dios me mande todo lo que yo necesite? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser de esa manera? ¿Por qué yo no me puedo encerrar a estudiar Torah día y noche y decirle, Dios, vos te encargás de mandarme todo lo que yo necesito? Como De la hecho, maná. como la maná del cielo. La maná del cielo caía, bueno, ¿por qué no puede ser así como fue los 40 años? Durante 40 años el pueblo de Israel recibió la maná. ¿Por qué no puede ser de la misma manera con nosotros? De hecho, había un rabino, Reb Zushe, los famosos cuentos, historias de Reb Zushe. Creo que era con Reb Zushe. Él estudiaba Torah todo el día. Y había alguien que le traía la comida todos los días porque decía, pobrecito, él necesita comer, yo le voy a traer la comida. Él le traía la comida todos los días. Pero de pronto, un día no le agradeció, le dijo que no,
y no le trajo la comida. ¿Por qué no le trajo la comida? Para mostrar, mira, si no agradeces, yo tampoco te voy a traer la comida. Entonces Reb Shushe se dio cuenta de eso y le reclamó, le dijo, ¿qué pasó? No te agradecí, entonces no me traes la comida, ¿cómo es esto? Bueno, el otro le dijo, bueno, también hay que agradecer, también hay que hacer parte de uno. Y de hecho, de alguna manera tiene razón, ¿no? O sea, como que uno no puede esperar que todo venga del cielo, aunque sea agradecer, aunque sea decir, bueno, gracias por lo que me están dando, por lo menos. Entonces, un agradecimiento también es importante para hacer el Ishtadlut, a pesar de gente tzadikim o grandes como aquellos que se dedicaban al estudio de la Torah todo el día, pero también algo tienen que hacer por sí mismos. Ahora miremos un poco la historia de Yosef. ¿Qué pasa con Yosef? Yosef con los hermanos lo querían aniquilar, lo querían matar, y Yosef se va en búsqueda de sus hermanos. Él se va a buscarlos. Ahí dice Bainzaeo Ish en la Torah, ahí cuando dice que lo encuentra un hombre a Yosef. Y Yosef, y ese hombre le pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué estás buscando? Y Yosef le dice, yo estoy buscando a mis hermanos. Y entonces él le dice, sí, están por allá, están en un lugar, anda, y él va y se dirige y él los encuentra a sus hermanos, y sus hermanos dicen, acá llegó Yosef, y ahí al final terminaron vendiéndolo, no lo mataron, terminaron vendiéndolo como esclavo. Pero es interesante notar lo que dice acá en la Torah, que un hombre lo encuentra. ¿Qué quiere decir que un hombre lo encuentra? ¿Por qué un hombre lo encuentra? Porque dice que él le preguntó a esa persona, ¿viste a mis hermanos? Lo normal es que si yo quiero saber una dirección o quiero saber algo, yo voy y pregunto. Sin embargo, acá no es que él pregunta, sino que ese hombre lo aborda y le dice, bueno, ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Sí, están allá tus hermanos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Todos sabemos que la historia de Yosef no fue al principio muy bonita ni muy linda. Pero si nosotros tomamos este detalle pequeño que dice acá en la Torah, nos podemos dar cuenta que de alguna manera hay como una guía que viene directamente de Dios. O sea, no es que Yosef llega a sus hermanos porque él buscó llegar, sino como que Dios le mandó a ese personaje, que inclusive algunos dicen que era un manaj, un ángel. Un ángel que lo mandó Dios para esa misión, para que le diga dónde estaban. Entonces, Dios es el que maneja todo esto. ¿Por qué Dios lo mandó? ¿Por qué Dios intervino acá y lo manda a Yosef a encontrarse con sus hermanos para que terminen vendiéndolo? Entonces, hay un plan divino. Hay algo acá. Ahí sí interviene Dios. Después vemos en la misma historia de Yosef que encontramos que él está en la cárcel. Cuando llega a Egipto, bueno, toda la historia con la esposa de Potifar, lo ponen en la cárcel. En la cárcel todos hablaban mal de él, ¿no? Como se metió con la esposa de Potifar. Pero como estaban hablando mal de él, de repente Dios interviene otra vez. ¿En qué interviene? Manda al Sarofim y al Saramashkim, al ministro del panadero y al ministro del vino, de las bebidas, y los manda a que cada uno se equivoca, y bueno, había una mosca en el vino, había también algo en el pan, entonces los mandan a la cárcel a los dos. Llegan a la cárcel y todo el mundo empieza a hablar de quién. Hablan ahora del panadero y
del ministro de las bebidas. ¿Por qué Dios hace eso? Dios hace eso porque de alguna manera, cuando Dios ve que están hablando mal de Yosef y que lo están molestando por eso, entonces Dios manda un nuevo lashon hará para que cambien lo que estaban hablando mal de Yosef, ahora empiezan a hablar mal de los otros. Es una distracción, o sea que cambia, ya no hablan más de él, ahora van a hablar de estos dos. Pero Dios interviene ahí también. ¿Por qué Dios interviene ahí? Y un punto más, para ver cómo Dios interviene también. Cuando Yosef estaba yendo, se lo vendieron a los Ishmaelim, ahí, ¿qué es lo que llevaban por lo general esta gente en el desierto? ¿Qué es lo que ellos vendían? Ellos vendían todo tipo de... Especies. No necesariamente especies, vendían todo tipo de cosas, pero estos, los que lo compraron a Yosef, que era lo que vendían, especies pero aromáticas. Y la Torá lo comenta eso. Es un punto importante dentro de la Torá, que había unas especies aromáticas. ¿Y por qué? Ahí también hay una intervención divina. ¿Cuál es la intervención y por qué? De alguna manera, Dios le está dando un mensaje a Yosef. Le está diciendo, vos la estás pasando mal ahora, porque hay un plan divino. Así tiene que ser. Pero tenés que saber una cosa, yo estoy con vos. No te voy a poner olores malos, olores feos, cuando te van a llevar, te van a trasladar, que te compraron ahora como esclavo. No te preocupes, sí, la estás pasando mal porque hay una situación, porque tiene que suceder esto aquí, hay un plan divino. Pero yo estoy con vos ahora también. Yo también te voy a, aunque sea proteger en esto. Hay un mensaje hacia Yosef. Y ese mensaje que hay con Yosef es lo que nosotros tenemos que aprender trasladando todo esto hacia nuestra vida, llevándolo a la práctica de lo que nosotros vivimos. Todos nosotros vivimos situaciones en la vida, ya sea en los negocios, ya sea con la salud, ya sea con la pareja, ya sea con lo que sea. Tenemos fe en Dios, tenemos seguridad que Dios está con nosotros. A veces creemos que Dios nos abandonó. ¿Y dónde está Dios? De repente nos abandonó con el negocio, nos metió en este problema. ¿Y ahora? ¿Dónde está Dios? Pero de repente, si nosotros abrimos los ojos y miramos a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta que hay algún mensaje que de repente algo sucedió. Que a pesar de todo, algo bueno sucede dentro de todo esto. ¿Qué es eso que sucede? Una venta. No fue lo que yo esperaba, porque para que yo mejore mi situación necesito 100 ventas como esta, no una. Pero una venta inesperada que salió de donde yo no pensaba. Eso es un mensaje divino. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Y aquí hay un plan divino que todavía vos no te vas a dar cuenta. Todavía vos no vas a saber de qué se trata este plan. Pero al final vas a saber. Con Yosef, ¿qué pasó? ¿Cuál era el plan divino? Que al final estuviera en Egipto. Que al final él pudiera dar, porque él salió de la cárcel y fue el virrey de Egipto, y él pudiera dar de comer a todos los egipcios, y no solamente a todos los egipcios, sino a todo el mundo de aquella época. Y al final, ¿quiénes llegan? Llegan los hermanos, y bueno, viven ahí por lo menos los 17 últimos años de Jacob, que vivió con tranquilidad, con alegría. Había un plan divino. Los hebreos, tenían que estar en Egipto. Tenían que pasar después la etapa donde fueron esclavos todos los hebreos, para que el pueblo de Israel sea liberado por Moshe, que Hashem lo saca de Egipto,
para pasar por el monte Sinaí, recibir la Torá y llegar a la tierra de Israel. Ese era el plan divino. O sea, el plan comienza con Yosef, pasan años y años, pero al final, había un objetivo. Dentro de todo este objetivo, dentro de todo este plan divino, en este camino que nosotros transitamos, porque no es solamente con Yosef en aquella época, sino nosotros también hoy en día estamos dentro de este plan divino. Hay mensajes a pesar de la tormenta, a pesar de la oscuridad, hay mensajes que Dios nos dice, yo estoy con vos, tranquilo, hay que pasar este momento oscuro, hay que pasar esta tormenta, pero no te preocupes que después de esta tormenta vas a estar en el lugar exacto donde tenés que estar. Así es la vida. Ahora, ¿cuál es la fe y cuál es la seguridad que nosotros tenemos que tener? La fe y la seguridad es que a pesar de todos los problemas, yo sigo teniendo fe y sigo teniendo seguridad en Dios, que Él tiene un plan divino para mí. Ahora, ¿qué pasa? Sucede muchas veces que nos trasladan de un lado a otro porque perdimos el trabajo o porque no me fue bien el negocio y tuve que cambiar o lo que fuera. Y uno piensa que es el negocio o es la parnasá, es el sustento lo que me hace a mí cambiar de lugar o de oficio o lo que fuera. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que el sustento es una excusa. El sustento es una herramienta que Dios utiliza para que nosotros cambiemos de rumbo, cambiemos de lugar. ¿Y por qué? Para entender cuál es el plan divino un poquito. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo esté en un cierto lugar, porque mi alma tiene que ver con este lugar donde yo me encuentro, y mi alma tiene que elevar espiritualmente el sitio, el lugar donde yo me encuentro ahora. Cuando yo terminé de elevar este lugar, se terminó mi misión en ese lugar. Entonces ahora Dios me pone como excusa, como herramienta el tema de del sustento, y entonces se terminó ese trabajo, se terminó ese empleo y empiezo otra cosa. Y yo pienso que yo empecé otra cosa porque las circunstancias de la vida, no, había un plan divino. Hay un plan divino y ahora tengo que comenzar en otro lugar porque mi alma tiene que hacer un trabajo espiritual en ese lugar. Tengo que traer luz espiritual a ese lugar. Entonces ahí está la fe y ahí está la seguridad que tenemos que tener en Dios. Tenemos que saber, y esto es muy importante, a veces Dios trabaja de una forma revelada y a veces Dios trabaja de una forma oculta. No siempre vamos a saber y vamos a entender lo que está pasando. A veces, sí, a veces vemos milagros revelados como cuando se parte el mar y el pueblo de Israel sale de Egipto. Son milagros revelados. A veces vemos milagros nosotros mismos. ¡Wow! Me salvé de este accidente y yo lo vi. Eso es un milagro revelado. A veces Dios actúa de esa manera. A veces Dios actúa de una forma oculta. Pero la fe y la seguridad nuestra es que siempre Dios está detrás de la escena. Siempre, absolutamente siempre Dios está ahí atrás dirigiendo nuestros caminos, dirigiéndonos a nosotros para que lleguemos al lugar donde tenemos que estar. Entonces, el tema de la fe es como una historia estaban discutiendo dos hasidim de distintas escuelas, grupos hasídicos, y uno decía, mi Rebbe es más grande que el tuyo. Dice, ¿por qué tu Rebbe es más grande? Pues sí, porque mi Rebbe pidió a Dios por mí y a mí me sucedió un milagro, me fue muy bien, y mira que todo esto. Te viene el otro hasid y dice, no, mira, mi Rebbe es más grande que el tuyo. Dice, sí, a ver, ¿qué te pasó a vos? ¿Cuál milagro te pasó? A mí me iba muy bien. Yo tenía un campo
lleno de árboles y todo me iba bien. Y, ¿no? Y se incendió todo y me quedé en la calle. Estoy quebrado, no tengo absolutamente nada. Y entonces, ¿cuál es el milagro? ¿Por qué tu rebe es más grande que el mío? Sí, porque yo todavía sigo creyendo en él. Entonces, yo todavía sigo creyendo en mi rebe. Por eso es más grande. El tuyo vos crees porque él te hace milagros. Yo creo en mi rebe porque aunque no me pasó nada, sigo creyendo. Entonces, esa es la prueba de que él es más grande que el tuyo. Entonces, nosotros tenemos que creer en Dios y tenemos que tener fe en Dios a pesar de todas las situaciones. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Tenemos que tratar de entender de que nosotros no sabemos cuáles son los caminos de Dios, no sabemos por qué nos sucede lo que nos sucede, pero siempre Dios está allá arriba para guiarnos en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Muchas gracias. Antes de seguir, nada más el rabino me hizo recordar también de una historia bonita de un rabino. Que había un rabino que se caminó con sus hasidim, con sus seguidores en alguna calle, y de repente de algún balcón había unas personas ahí y le empezaron a gritar cosas no tan buenas. Entonces el rabino como se enojó y dijo que se caiga ese balcón con todo lo que están ahí. Y los hasidim le dijeron, no, espérate. Es que hay muchos niños ahí, rabino, no es. Entonces el rabino dijo, entonces que no se caiga el balcón. Y no se cayó el balcón. Y de ahí ese milagro se fue hundiendo en todos lados. Entonces, quiero seguir con las palabras del rabino, no mucho tiempo, pero quiero agarrar el punto, lo que dijo sobre fe y seguridad. Creo que podemos verlo como, en otras palabras, como mente y corazón. La fe es sentimiento, está en el corazón. Uno cree que va a llover, uno cree que va a pasar eso. Uno cree, no lo sabe, pero cree, y ese sentimiento a veces es más fuerte de cualquier otra cosa. Seguridad es la mente. Estoy viendo, estoy seguro. No estoy viendo, no estoy seguro. Como dicen, hay gente que quieren ver para creer, y hay gente que creen y después ya ven. ¿Okay? Hay dos formas diferentes de ver la fe, y ese tenemos también, lo podemos ver todos los días con los tefilín. Tenemos al lado del corazón y tenemos también en la mente. Tenemos que combinar las dos. Dijimos siempre el hombre, la mujer, y hablamos mucho de eso, que no es suficiente tener nada más el corazón, no es suficiente tener nada más mente, siempre hay que combinarlo. También la mente, hay mucha gente que tiene pruebas científicas y eso es muy bueno, es mente, pero a veces tienen preguntas que no saben cómo contestar, y ese es el momento de usar el corazón. Por eso el versículo dice, Veyadata ayom, cuando es sion, cuando es claro, Veyadata, es suficiente con la mente. Pero el trabajo siempre es volverlo a convertirlo también en sentimientos, porque los sentimientos son más fuertes. A través de acciones, a través de mitzvot, podemos tener más sentimientos con las cosas, como ya también hablamos. ¿Okay? Por eso después de Matan Torah viene Parashat Mishpatim y todas las leyes, porque la única forma de seguir con esos sentimientos es aplicar las cosas, no nada más dejarlo en el aire y en la mente. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero al momento de sentirlo no lo tienen. Hay mucha gente que hablan de fe y de fe y de fe, pero cuando todo está bien, cuando le pasa algo malo, ahí pierde toda su fe. ¿Okay? Había una historia sobre una persona que todo el tiempo habló de fe y todo era persona de fe, pero tenía mucha plata y no tenía dificultades en su vida. Y un día llegaron con el rabino de él y le dijeron, mira, esa persona perdió toda su plata en alguna cosa que pasó ahorita en el banco, no sé qué, hay que avisarle. Rabino, por favor, si puedes avisarle para que no le dé un infarto o algo, pero avísale de una forma. Entonces el rabino lo llamó, y cuando el rabino lo llamó, el rabino estaba estudiando el Talmud, y no vio, ¿qué hizo que no vio al señor que entró? Y el señor espera y espera, y le dice, rabino, ¿en qué estás tan ocupado del estudio que no me ves? Entonces el rabino le dijo, hay algo aquí que no entiendo. Dijo, ¿cómo es posible que el rabino no entiende lo que está escrito en el Talmud? Dijo, aquí está escrito que uno tiene que bendecir las cosas malas igual como hace con las cosas buenas. Y no entiendo cómo uno puede dar y agradecerle a Dios por las cosas malas como las cosas buenas. Entonces esa persona le dijo, rabino, eso es lo más fácil, uno tiene que tener fe, que todo es para bien, que todo es de Dios, y ya está. Entonces el rabino le dijo, sí, perdiste todo tu plata. Y el señor se desmayó. Entonces se fue a visitarlo después al hospital y le dijo, ¿y tus clases dónde estaban? ¿Dónde se fueron todo?
hijo rabino es para los demás, pero cuando me pasa a mí es otra cosa. Entonces, hay mucha gente que saben decir, saben hablar, y lo tienen en la mente, pero al momento de tenerlo en el corazón, ya es otra cosa. Hoy quiero nada más ver algo muy interesante en todas las últimas parashot, de un resultado muy diferente entre esas dos formas, entre mente y corazón. Vamos a empezar, vamos a ver que en todo lo que estamos en las parashot que leímos desde que entraron a Egipto, siempre hay dos términos que se repiten, ¿no? Hay un término que es Bnei Israel, hijos de Israel, y hay un término que es Am Israel, el pueblo. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Primero, cuando Dios se encuentra con Moshe, Moshe le pregunta, y si me preguntan cuál es el nombre, ¿qué le voy a decir? Entonces le dice así, dile Eye Asher Eye, seré lo que seré, voy a estar con ellos. Y le dice al Bnei Israel, dice ahí, al Bnei Israel le dices, ¿ok? Que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahorita lo voy a hacer, ¿ok? Después pasa y le dice Moshe a Dios, pero a Am, el pueblo, no me va a creer. Cuando dice que no me van a creer, ¿con quién habla? Sobre el término de pueblo, no el Bnei Israel, ¿ok? Entonces, Dios le dice, ¿sabe qué? Para ellos, te voy a dar algunos milagros que vas a hacer y te van a creer. Está hablando con el Am, no con el Bnei Israel. Después dice, cuando llega Moshe con todo el pueblo de Israel, primero ¿a quién se junta? Se junta con Vayasfu et Ziknei Bnei Israel. Se hablan primero con los hijos de Israel, ¿ok? Y después, Vayasa Otot Leinei Am. ¿A quién hizo los milagros? Al pueblo, ¿ok? Vayamen Am. El pueblo empezó a creer. Pero el pueblo, los hijos de Israel, ya tenían la fe antes. Pero había un grupo que querían ver para creer. Si no ven, no creen. Entonces aquí tenemos dos grupos principales. Uno es los hijos de Israel que tienen fe, sentimientos, podemos decir de corazón, de 100%, no necesitan milagros para creer. Pero hay otro grupo que Moshe siempre, y vamos a ver todo, ahí siempre se divide en dos. Hay los hijos de Israel que son más fáciles, que creen siempre, y hay la Am que no creen. Cuando dice Vayuku Shutrei Bnei Israel, dice que había, así como en el holocausto también había, como los capos, había también policías en Egipto que eran judíos. ¿Ok? Y dice Vayuku Shutrei Bnei Israel, dice que ellos como no querían pegarse a los judíos, las policías judías, entonces los egipcios pegaron a ellos. Es decir, tenían, otra vez ves que cuando estás hablando de una cosa buena que ellos hicieron, se repite el término de Bnei Israel. Después, cuando Moshe ve que la esclavitud se empieza a hacer más dura, entonces dice Lama Areota la Am, empieza a decir Dios, ¿por qué le hiciste más complicado a la Am? Ahora el pueblo menos cree porque desde el momento que yo llegué se empezaron a complicar las cosas. Ahora el Bnei Israel todavía no tenían problema con eso porque todavía tenían esa fe, pero el Am, el pueblo, otra vez se fue para atrás porque ve que está complicado. ¿Okay? Después Moshe le dice a Dios, aquí hay un problema grave. En Bnei Israel lo shameu elai vechishmai paro. Dice Moshe, ya llega el momento que ni siquiera el Bnei Israel me escuchan. Ni siquiera ellos me hacen caso. Entonces ahí ya perdí la esperanza que Paró me va a escuchar, que me va a hacer caso. Porque incluso ellos. Es decir, en ese momento, ahí dice la Torah, ellos no escucharon por el trabajo duro, pero también ahí se empezaron un poco a afectar la fe de los hijos de Israel. ¿Okay? Por ejemplo, en Makat Choshech, Velechol Bnei Israel haya or bemoshvotam. ¿Quién tenía luz en la plaga de la oscuridad? Los hijos de Israel. ¿Okay? No está escrito sobre el pueblo Am. Aquí hay otro punto muy interesante de la historia. Nosotros en Pesach comemos matzah. ¿Por qué comemos matzah? ¿Cuál es el motivo? Dice porque al salir de Egipto tenían que apurarse tanto, entonces no tenían tiempo para preparar, entonces da matzah.
Y la pregunta es, ¿por qué no tenían tiempo si sabían tanto tiempo antes que iban a salir? Ya Moshe le avisó al pueblo de Israel que iban a salir. Entonces, ¿por qué no tenían tiempo para preparar comida? Mira bien lo que dice el versículo. Y ahí se cambia mucho el concepto de Pesaj. Dice, cuando están saliendo de Egipto, ¿ok? También ahí pueden pasar y ver siempre los cambios de términos de Bnei Israel y de Am Israel, ¿ok? Y dice aquí, cuando ya están saliendo, dice, Vaisa Aam et Batseko. ¿Quién no logra a sacar pan normal? ¿Quién es? El pueblo. El pueblo que no creyó que iban a salir de Egipto. Ubnei Israel, dice el versículo, Asu kidvar Moshe. Los hijos de Israel hicieron lo que Moshe dijo. ¿Y qué hicieron? Vayashilu mi mitzrayim kle chesef ukle zahav esmalot. Ellos sí lograron a sacar plata y todo de Egipto. ¿Quién? Lo que tenía fe, lo que dijo Moshe, y por eso empezaron desde antes a pedir de los egipcios y todo lo demás. Pero los otros no creyeron. Al no creer, ¿qué perdieron? La plata, y también no salieron con comida. Es decir, en Pesach hay dos matzah, dos tipos de matzah. Hay una matzah que comieron siempre en Egipto, y hay una matzah de falta de fe, que representa esa falta de fe, que no creyeron que iban a salir de Egipto. Y por eso aquí otra vez se cambian los términos. ¿Ok? Después pueden ver otra vez, Vayasu bnei Israel, todo lo que dijo Dios, todo lo que dijo Moshe, todo lo que dijo Aarón, los hijos de Israel hicieron exacto. Después dice, y Moshe le dice al pueblo, Vayomer Moshe la'am, Zachor et hayom hazeh asher yatzatem. Cuando Moshe habla con el pueblo, no están haciendo tanto, pero le dice, por lo menos se recuerdan de lo que pasó. Moshe tiene un texto para el Bnei Israel y tiene un texto para Am Israel. Es decir, Moshe sabe las diferencias entre esos dos grupos, que uno cree de sentimientos y el otro nada más tiene siempre que mostrar. Si no muestra, no cree. Después de mostrar, vaya amén, ahí empieza a creer el pueblo. Pero el Bnei Israel ya hicieron como lo que Moshe dijo, lo que Dios dijo desde antes. Dice, Vaí beshalach Paro et Am, también la parasha beshalach. ¿Quién mandó? Vaí beshalach Paro et Am, el pueblo. Velo nacham Elokim derech eretz Pelishtim. Dios no dirigió al pueblo de Israel por el camino de Pelishtim. ¿Por qué? Porque dijo, si va a haber una guerra pequeña, alguna dificultad, ¿qué va a pasar? Van a querer regresar a Egipto, otra vez. Cada dificultad se baja la fe, porque la mente no está tan fuerte al momento de dificultad. Entonces otra vez pierden todo, otra vez regresan a Egipto, otra vez hay que sacar. Entonces por eso tenía que hacer un proceso. Pero el Bnei Israel, los hijos de Israel, en ese momento sí estaban bien. No tenían que, es decir, todo ese problema es por el Am. El Bnei Israel dice, Vejamushim alu Bnei Israel meretz Mitzrayim, ellos salieron fuertes, ellos no tenían ese problema. Ubnei Israel yotzeim beyad ramah, el Bnei Israel, los hijos de Israel, salen con la mano fuerte. No salen como que no saben, que tienen miedo de dificultades del camino. ¿Por qué? Porque saben que Dios está con ellos. El otro sabe cuando está seguro, cuando ve, cuando tiene seguridad, cuando no. Dios le dice a Moshe, Daber el Bnei Israel ve'ashuvu ve'yachanu. Habla con los hijos de Israel. Ellos sí te van a hacer caso. Después el Am se va con ellos. Ok, vamos a ver hasta qué punto también. Az yashir Moshe u'bnei Israel. Ok, ¿quién canta, quién agradece en ese momento? U'bnei Israel, los hijos de Israel. Ahí se empieza a generar también dentro del Bnei Israel, uno que tiene sentimientos no siempre está protegido. Hay dos términos diferentes en Az Yashir. Hay un término de Betoch Hayam Bayabasha y hay un término Bayabasha Betoch Hayam. ¿Cuál es la diferencia? El primer término es que el Bnei Israel entraron al mar y después dice a una tierra seca. Y el otro dice al revés. Entraron en una tierra seca y después Hayam. ¿Qué quiere decir? Que los primeros que tenían fe entraron cuando ya estaba todavía mar, mojados. Y al seguir se abrió el mar. Entonces, ¿cómo terminaron? Secos. Los otros, al contrario. Ellos entraron cuando vieron que estaba seco.
Pero después, cuando llegaron los egipcios, se cerró el mar. Entonces, ¿cómo salieron? Mojados. ¿Ok? Dice, Vayomau et Israel, Vayar Israel, el Bene Israel vieron, el Bene Israel no tiene problema. Y después, dice, después que vieron todo, ¿qué está escrito? Vayaminu, Vashem Moshe Abdo. Después de ver, empezaron a creer de las cosas. Antes, tenían dudas. ¿Ok? Siempre tenían que ver para creer. Después dice, ahí hay otro punto que tenemos, como dije, que no es siempre uno protegido con sus sentimientos, porque al momento hay momentos que pueden influir también a los hijos de Israel. La mayoría de las quejas de pueblo es pueblo, pero también hay una vez que vino Koladat Bene Israel. Había un tiempo también que las quejas agarraron a todos los hijos de Israel también. Entonces después llega y dice, Kotomar Livne Israel, Atem Reitem, también estamos hablando después ya de Matan Torah también, habla con el Bnei Israel, con los hijos de Israel, que ustedes vieron todo lo que pasó y todo lo que en la entrega de la Torah. Y en la entrega de la Torah dice, Vayamod Ha'am Merachok, el pueblo está un poco más lejos. Es decir, hay una diferencia siempre. Si queremos resumir rápido las diferencias entre la gente que tenían fe y la gente que no tenían fe, primero, salieron con plata de Egipto, la gente que tenían fe en lo que dijo Moshe. Segundo, con comida preparada. Tercero, no salieron mojados. Cuarto, iban a matar Torah más de ser. Es decir, todo es diferente al momento que uno tiene fe. Cuando lo tiene en sentimientos, lo tiene más fuerte, o al uno que nada más está esperando a pruebas, que está esperando a eso. Es decir, ahora hay que combinar, porque no siempre podemos llegar a tener esos sentimientos y tener fe ciega en lo que estamos haciendo, ¿ok? Pero uno sí tiene que tener esa confianza, por lo menos, no siempre lo va a sentir, pero por lo menos tener esa confianza, como nosotros tenemos, por ejemplo, con GPS. Uno va en el camino manejando, ¿ok? El GPS le dice a la derecha y él piensa que es a la izquierda. Entonces, ¿cómo va a ser? Uno tiene la confianza, si prendió, si lo tiene, ¿ok? Entonces tiene confianza y va atrás de él, porque sabe que la mayoría de la gente, cuando siguieron al GPS, llegaron a su destino. Entonces, esa confianza que le da, seguir atrás aunque no entiende. Y a veces tú puedes ver cuando hay retornos, por ejemplo, tú vas, un ejemplo, quieres ir a un lugar y lo ves del lado izquierdo y el letrero te dice a la derecha. Y tú lo ves al lado izquierdo, tú dices, oye, aquí está un error. Y si lo vas a llegar a la izquierda, vas a llegar a otro lado. Si lo vas a llegar a la derecha, entonces vas a hacer la vuelta y vas a llegar a tu destino. Cuando uno ve que todos los demás que hicieron lograron llegar a su destino, tiene más confianza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Al momento que vemos la historia, que todo lo que tenían fe, que todo lo que se habían combinado entre mente y corazón, tenían fe, eran hijos de Israel, no nada más el pueblo, no nada más como esclavos, sino también como hijos, tenían más confianza. Uno tiene mucho más confianza en su papá, en sus padres, que tener una confianza nada más en su patrón. Y aquí está la diferencia, creo, el origen de la diferencia entre mente y corazón, o entre fe y seguridad. Cuando uno piensa que Dios es su papá, entonces tiene más confianza, aún como dijo el rabino, no entiende, está en dificultades, está en problemas, como el pueblo de Israel también, en la historia, en todos los lugares, está en problemas y no sabe qué hacer, pero al momento que tiene confianza, por lo menos sabe cómo seguir, sabe que todo lo que en la historia tenían esa fe, llegaron al destino, entonces él también sigue aún cuando no entiende, pero cuando uno nada más siempre espera para ver, al final va a quedar siempre perdiendo, como ese ejemplo histórico. Sí, claro. Permiso. Claro. Algo muy interesante, y esto para llevarlo a la práctica, porque todo esto es muy importante para cada uno de nosotros. Se puede ver claramente ahí como la diferencia entre los que tenían fe y los que no. Hoy en día, por el solo hecho de tener seguridad, tener bitajón en Hashem, las cosas no van a salir bien, van a salir como corresponde. ¿Por qué? Porque el tener bitajón en Hashem
por el mérito de tener seguridad en Dios, Dios va a hacer que salgan las cosas bien. Y eso es impresionante. O sea, uno puede pensar, pero yo no soy tan espiritual, yo no rezo tanto, ni cumplo tanto, ni hago toda la Torah como corresponde, pero por el solo hecho de tener ese bitajón en Dios, ya es un gran mérito para que Dios haga que las cosas sucedan. Entonces, si yo voy a tener seguridad en Dios de que mi negocio me va a ir bien y tengo seguridad hasta el final, por el mérito, es un gran mérito para que Hashem haga que de verdad suceda. Eso es. Perfecto, nada más termino con la última idea sobre eso. ¿Dónde empezó todo eso? Esa diferencia entre fe y seguridad, yo creo que ya empezó con Adam Arishon. Siempre preguntan cuál era el árbol de la sabiduría. Si era sabiduría, quiere decir que Adam Arishon antes no tenía sabiduría. Entonces, ¿por qué Dios no quiso que tenga sabiduría? Que coma, que tenga. ¿Cuál era el miedo de Dios? Creo, puede ser, que antes Adam Arishon, como se puede entender de Maimónides, estaba en un nivel de una conexión absoluta sin algo relativo. Es decir, algo absoluto. Él tiene, por ejemplo, a mí no me gusta comer berenjenas y es algo absoluto. A mí no me convences con lógicas porque yo no quiero, no me gusta comerlos. Entonces, ya está. No hay aquí punto de discusión. No es discusión quién le gusta comer esto o esto. Tú te gusta eso, a mí no me gusta y se acabó. Es absoluto. Es muy fuerte la diferencia. O sea, Adam Arishon hacía, al comer de árbol de sabiduría, dice la Torah, Tzadak, Tov, Vara, bien y mal. Bien y mal primero son términos relativos. Para ti es algo puede ser bien, para mí la misma cosa puede ser algo mal. Como dijimos, la misma sandía puede ser algo bueno para comer, pero si lo recibes en la cabeza de unos 5 metros, entonces puede ser algo muy malo. Bien y mal ya son términos relativos, y no nada más eso. Árbol de sabiduría, es decir, al momento de tener mente, ya empiezas a tener problemas, porque una vez ves una prueba para acá, mañana te van a traer una prueba para allá, y uno está como bien de un lado, mal del otro lado, y no sabe. Esa era la diferencia que Adam Arishon metió con su pecado. Una cosa de meter la fe de Dios en la mente. Algo que no puede entrar, porque Dios es encima de nuestra mente, sobre la lógica humana, y uno lo quiere entender a su lógica. Por eso todo lo que quieren entender y tener fe en Dios, en la lógica, no lo van a tener. Sí van a tener una parte, pero bien y mal. Porque siempre va a entrar. ¿Y dónde estaba el holocausto? ¿Y dónde estaba aquí? ¿Dónde estaba allá? No hay lógica. Y de ahí empezó el problema. Ese era el gran... el pecado por no nada más comer algo era el pecado. Es tan grave porque se metió la cosa que es fe en Dios, que tenía que ser nada más sentimental, se entró también en lógica. Y para resolver eso, ¿qué Dios hizo? Los mitzvot. Los mitzvot, todos los mitzvot que tenemos, podemos encontrar lógicas también, pero tenemos también que saber cumplir porque está escrito. Hay cosas que Dios puso en la Torah, por ejemplo la vaca bermeja. Dice que es Jok. ¿Qué es Jok? Que no vas a entender. Hay explicaciones, pero con todo eso te dicen que no es la explicación, no es la lógica. Hay aquí algo sobre lógica. Tienes que saber que la Torah está sobre la lógica. Al momento de todo el tiempo cumplir tefilín, uno entiende que es tefilín. Hay explicaciones muy bonitas de lógica, pero todavía falta algo. Hay aquí algo encima de todo eso. Y eso es lo que tenemos que saber, que al momento de cumplir, lo que estamos llevando es de la mente al corazón. Ese es el trabajo todo el tiempo, a través de cumplir los mitzvot, a través, todo el tiempo estás cumpliendo, ya empiezas a sentir las cosas. A través de aplicar, puedes sentir. Y ese es como reparar el error de Adam Arishon a través de cumplir los mitzvot. Porque tenemos siempre que, como dijimos, Ve'adat Hayom, pero Hashevota también viene de la palabra devolverlo a tu corazón, porque ahí está la fe, ahí tiene que estar, no nada más en la mente.